Hey compadritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal favorito de Osnar Gaming, trayéndoles un nuevo videazo sobre Turtle WoW. El día de hoy voy a hacer un tier maker respecto a las mejores mazmorras para WoW Turtle, así que prepárense porque la idea de esta lista está enfocado en tres pestañas que pues me pareció interesante iniciar con este video, que sería la mejor mazmorra en el aspecto pues para subir y armarse y a la vez muy divertido. La segundo que sería bueno para equiparse, es una mazmorra muy pesada, muy larga, pero sin embargo los equipamientos valen la pena. El tercero, que es solamente quest, porque sí, hay mazmorras que lamentablemente solamente tienes que ir para lo que es misiones especiales, ya sea para paladines, cazadores, etcétera. Y mazmorras que realmente no valen la pena, es muy pesado para poder llegar a ese punto. El equipamiento es muy básico, muy bajo. Y la verdad que pierdes más tiempo en ir que el beneficio de ganar experiencia y a la vez equiparte, pues, ¿no? Así que, sin más preámbulos, comencemos con el intro. Alza su estandarte, desde las tierras de acero, con fuego en las venas y honor en el teclado. Bien, compadritos, comencemos con el video del tier maker de WoW Turtle. El primero de la lista, obviamente, vamos a poner esto de la brasa negra, creo que era. Esto de la horda, si bien es cierto, creo que se llama Sigma Ignea. Ahí está. Sí, Sigma Ignea. Esta mazmorrita definitivamente, para iniciar obviamente con el video, es el mejorcito de todos, más que todo para la horda. Si bien es cierto, en Turtle WoW existe el cross faction, pero sin embargo yo diría que la Sigma Ignea obviamente tiene que ser sí o sí utilizado más por la horda, por obvias razones, ya que es muy complicado que una alianza pueda entrar a Ogrimmar y pueda entrar a esta mazmorra, salvo por ahí algunos utilizan Warlocks para summonearlos y puedan entrar en conjuntos. Y sí, vuelvo a repetir, en Turtle WoW existe el cross faction para poder hacer las mazmorras, y lo cual lo hace muy interesante y genial. Recuerden que esta mazmorra inicial lo pongo el mejor porque si te das cuenta, a nivel 15 ya estás haciendo mazmorras, y es algo espectacular porque ya te estás armando y a la vez estás subiendo de nivel, y muy aparte que empiezas a conocer el mundo esto de los MMORPG jugando en conjunto con otros jugadores, que lo hace genial. Así que yo sí lo pongo el mejor de todos porque subes y te armas a la vez y te preparas para ir a todo el mapa de Kalimdor a explorar. Así que lo ponemos como el mejor Sigma Ignea. La segunda mazmorra, ya saben, podríamos elegir a Minas de la Muerte, pues, ¿no? A Dead Mines. ¿Dónde está Dead Mines? Dead Mines creo que está justo acá. Ya lo vi ahí, justo está primerito. En Dead Mines yo lo pongo también el mejor. El mejor en el aspecto de que es una mazmorra. Si bien es cierto, en Turtle WoW se expandió a un boss más. Creo que al inicio hay otro boss, que es este que es un doctor que utiliza venenos y que hay muy buenos equipamientos. Yo sí le pongo el mejor porque también el Dead Mines es un clásico de clásicos. Es una mazmorra que no te lo puedes perder. Existe una misión para que la horda pueda llegar rápido a Páramos de Poniente, así que creo que en otro próximo video podría hacerlo. Es muy fácil, la misión está en Mulgore, creo que sí, encima de Truenos. Así que lo pongo el mejor de todos. No te puedes perder Dead Mines. Después de ir a Sigma Ignea, si eres horda, va acá. Si eres alianza, pues obviamente te va a ser un poco más pesado llegar a nivel 18, aunque no es tanto, pero hacer full misiones para llegar de frente a Minas de la Muerte, pues, a Dead Mines. Y yo sí, definitivamente lo aprovecho ahí porque tranquilamente puedes subir en Dead Mines desde nivel 18 tranquilamente hasta el 25 incluso. Es una muy buena mazmorra, te vas a armar y te vas a divertir. Y a la vez hay muy buenos bosses interesantes que aparte añadieron uno más aquí en Turtle WoW. Bueno, vamos con la siguiente mazmorra, que sería Cavernas Brasa Negra. Esto está en Kalimdor y creo que es a partir del nivel 27 hasta el 35. Si más no recuerdo bien por ahí. Si alguien me corrige, pues déjenme en la caja de comentarios. Cavernas Brasa Negra, la verdad, te soy sincero, creo que es de las mazmorras menos aprovechadas. Creo que incluso a partir del 15 de agosto van a ampliar esta mazmorra. Si te das cuenta, por algo lo está haciendo Turtle WoW en el siguiente parche. Yo lo pongo por el momento, no vale la pena porque en definitiva esta mazmorra, muy aparte de estar muy alejado de todos los capitales principales como es Ventormenta, en Ogrimmar, es muy pesado llegar a este punto.
Si bien es cierto, para el tema de la alianza, de si puedes tomar el barco y todo lo demás, pero los bosses que te sueltan ítems no valen la pena, son muy pocos. Creo que incluso son solamente máximo 3 bosses que tiene esta... Bueno, 3, 4 bosses, por ahí un raro. Pero te soy sincero, no vale la pena ni siquiera para hacer quest porque los premios son muy básicos. Yo lo pongo como que no vale la pena en realidad, es muy lejos. Para la alianza esto es demasiado lejos, en niveles bajos vas a latear muchísimo y la recompensa es muy poca. Aparte que la experiencia no es tan agradable, las mazmorritas, sí. Es algo personal, ¿eh? Y he visto que incluso la gente ni siquiera se anota para estas mazmorras. Y eso que te digo que estoy jugando con 3 alters y mi personaje principal que es mi cazador. Así que yo pongo a Brasa Negra en que no vale la pena. Es muy lejos, espero que en este parche lo mejoren. No sé si le agregarán un maestro de vuelo. Creo que la Horda sí tiene un maestro de vuelo que llega a Brasa Negra. Entonces lo pongo como que no vale la pena porque en verdad es muy lejos. Y para la Horda quizás sea un poco más cerca, pero los equipamientos, ir hasta todo el trajín, armar todo esto y la gente no se apunta mucho para esto. Prefiere irse mucho más a Minas de la Muerte hasta nivel 25-27 y en vez de llegar a Brasa Negra, pues, ¿no? Y bueno, vamos con la siguiente mazmorrita. En el tema, bueno, la siguiente mazmorra que podríamos agregar a la lista en conjunto con esto sería, bueno, ya saben que esto está en Claros de Tirisfal. No me acuerdo bien este nombre de esta mazmorrita. ¿Cómo se llama esta mazmorra, chicos? Creo que es... Castillo de Colmillo Oscuro. Ahí está, ya me acordé. Castillo de Colmillo Oscuro. La mayoría creo que iría solo por la quest. Porque sí, en la alianza existe una cadena de misiones en Ventormenta que te manda a, pues más que todo en los magos, pues, ¿no? A ir a esta mazmorra. Los equipamientos de Colmillo Oscuro, la verdad, son muy buenísimos. E incluso lo pondría en bueno para equiparse, para los que son de tela y mallas. Yo le pongo aquí, es una mazmorra interesante, tiene mucha historia dentro del juego. Aparte que habla un poquito más sobre, bueno, sobre cómo ha sido la travesía y el mantenimiento en ese lugar de Claros de Tirisfal, con toda la maldición de los Worgen y demás. Creo que lo pongo bueno para equiparse. Aparte que la experiencia también no es nada malo, ¿eh? Es un poco pesado porque sí, es largo, creo que son entre 6 voces, 6 a 5, pero... yo lo pongo Colmillo Oscuro como bueno para equiparse. El único detalle de Colmillo Oscuro podría decir que es más para la Horda, al igual que Brasa Negra, por el mismo hecho de que esto está en Claros de Tirisfal. Y para la Alianza llegar a Claros de Tirisfal es complicadísimo, hermano, es complicadísimo, porque los reinos del este, donde está el reino humano, de los enanos y de Darnazos, inclusive para los de los elfos que quieran ir a Colmillo Oscuro, se hace demasiado pesado. Hay que ir un trajín, hay que pasar por tierras altas de Arati, Costa Sur y demás y llegar a este punto. Entonces yo lo pongo como bueno para equiparse, pero para levelear, si estás apurado en levelear, no lo recomiendo. La verdad, no lo recomiendo. Después tenemos otra mazmorrita que ya está casi a nivel, ya estamos hablando de nivel 28, 35, por ahí, en esos niveles ya intermedio, en Classic. Podríamos acá justo a Nomeredan. Nomeredan. Te soy sincero, Nomeredan tiene muy buenos ítems. Hay un montón de cadena de misiones y yo lo pongo aquí en solo quest. Lamentablemente Nomeredan es una mazmorra muy grande para hacer del paso, para poder hacer progress de leveleo. Es demasiado. Si vas a venir a Nomeredan, sácale provecho porque hay bastante cadena de misiones, en especial para la alianza. Para la Horda no estoy muy seguro porque no he jugado mucho Horda, pero en la alianza yo recomiendo con Nomeredan, la mazmorra Nomeredan, por el hecho de cadena de misiones, nada más. En equipamiento, si bien es cierto, tiene sus cositas, pero es demasiado pesado. Hasta incluso creo que la gran mayoría evita muchísimo ir a esta mazmorra porque es demasiado extensa, pesada, hasta incluso siempre se termina a la mitad, no llegan al último boss porque la estancia es muy grande. Así que no me le dan, solamente lo pongo para misiones y ya está, pues, ¿no? Después vamos con la siguiente mazmorrita que podríamos agregar, que también está en esos niveles, que es el Rajaciento, pues, ¿no? Las cavernas de Rajaciento, creo que esta es de nivel 23 a 24. La verdad, solamente lo pongo para lo que es quest, los dos, la verdad. Salvo por aquí hay uno que lo van a mejorar, que es el otro Rajaciento que está en el lado izquierdo. No recuerdo muy bien estos nombres de estas mazmorras. Déjame acordar, creo que es Sahuda Rajaciento, que es de nivel 37-46, que es esta de acá.
justo que estoy agarrando. Yo sí iría bueno para equiparse porque tiene muy buenos ítems, aparte de que te mandan buenas misiones en Ventormenta, en Ogrimmar me imagino que también, y está muy cerca al Reinos, bueno, perdón, en Kalimdor y está al intermedio y es fácil de llegar. En el caso de la Alianza sí tenemos que ir a Vega de Torce Espina y caminar unas cuadras, pero en la Horda se le hace muy facilísimo, pues, ¿no? Y el otro que sería Horado Rajacientos, sí lo pongo para Quest y usualmente la Horda va a esta mazmorra por ser de niveles 29, creo que es, 29 al 36, creo que sí. Por ahí, más o menos. Más que todo para misiones, pero para la Alianza no lo recomiendo mucho. En el caso de la Alianza, podríamos decir que están, obviamente, la prisión, la mazmorra mismo en Ventormenta. Esto es buenísimo, es bueno, es buenísimo esta mazmorra de la Alianza, las mazmorras. Por el mismo hecho de que, obviamente, está en la capital. Si eres Alianza, se te hace demasiado fácil llegar a esta mazmorra. Aparte que te ganas buena experiencia. Los equipamientos no son tan buenos, pero sin embargo, para poder escalar nivel, o sea, ganar experiencia fácil en mazmorras en grupo y sacarte algunos ítems de paso, yo sí lo pongo la mejor de todas por el hecho de que es muy sencillo hacerlo, rápido de equipamiento. Mayormente hay ítems que le sirven más para lo que es en tema de mallas y sí, lo pongo en los mejorcitos porque es fácil de hacerlo. Ahora, en el tema de la Horda, creo que lo que yo recuerdo, creo que en Ventormenta fueron las alcantarillas. Existe una entrada especial para lo que son de la Horda. Y la Horda ya saben que para poder ir a Dead Mines, Páramos de Poniente, llegar a Ventormenta es unas cuadras. Y no les lo va a hacer tan pesado, pero lo puede hacer tranquilamente. Así que sí lo pongo en las mejores, que no te las puedes perder. Es muy fácil hacer esta mazmorra. Y rápido te armas y a la vez ganas buena experiencia. Vamos con la siguiente mazmorrita que está casi a la par de esos niveles. Podríamos poner... Ah, mira, justo me olvidé esto de aquí. Creo que esto era Pantano de las Penas. Esto es exclusivamente más para Horda. No vale la pena, amigos, no vale la pena. Esta mazmorra es demasiado larga. Me acuerdo que lo hice una sola vez con mi Horda. Era demasiado pesada. Tienen bastantes bosses. Los equipamientos son regularones, la verdad. Si bien es cierto, el último boss te bota buenos trinkets. Creo que bota un buen trinket. Creo que más para druida. Pero sinceramente es muy pesado. Aparte que para poder entrar a esta mazmorra hay demasiado élites. Tienes que ir sí o sí en grupo, en números altísimos. Y en el caso de la Alianza es muy pesado ir a cavernas. Pantanos de las Penas. No lo vale. Y en la Horda creo que también te dirán lo mismo. Son muy pocos que he visto que vienen a hacer esta mazmorra. Porque, bueno, para esos niveles no lo vale. Es muy pesado. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. Otro que podríamos agregar ya en niveles casi ya para 40. Para un poquito más. Allá al 50, de 40 a 50 por ahí. Perdón. Me estaba olvidando de algo muy importante. Que es el Monasterio Escarlata. Pues bueno, Monasterio Escarlata también tiene muy buenas cadenas de misiones. Sin embargo, recuerden que hay 4 secciones de esta mazmorra, que sería cementerio, biblioteca, armería y catedral. Yo en lo personal, si es cementerio, solo iría por la quest, porque sí, hay unas quests, la mazmorra es muy fácil, muy rápida, pero los equipamientos, los ítems no son buenos. Así que si tienes cadena de misiones en cementerio, sí lo vale. Creo que en la Alianza sí existe algunos. En la catedral de Ventormenta te mandan a cementerio a sacar algunas cosas. Creo que en Darnassus y en Forjas también te dan quests para ir a cementerio de Monasterio Escarlata. Después el siguiente sería en lo que es librería. Es bueno para equiparse, mayormente para los que somos de tela, sí, vale la pena. Aparte que fue, creo, mejorada por Turtle Wow, creo que agregaron a un monje. La verdad que ese boss es muy monzo, la verdad. Solamente te da armas de puño, entonces le pongo bueno para equiparse porque para los que somos healers, telas, magos, brujos, sí lo vale porque caen muy buenos ítems, cae un buen staff, cae una muy buena daga para casters. Y ya está, muy bueno. Y aparte que lo completas con cementerio porque te cae ahí un arma izquierda que lo completas junto con la daga de librería. Y aparte hay misiones en librería, entonces podríamos entre solo quest, pero bueno también a la vez para equiparse. Después tenemos armería. Armería también creo que sí es el mejor de todos. Creo que armería no es tan pesado a diferencia de otras. Si bien es cierto, tiene muy buenos bosses, mayormente los que son de tela,
perdón, mayormente los que son de mallas y cueros les va a agradar muchísimo, porque acá hay muy buenas armas de 2 manos, en especial las hachas, que ya me imagino se deben estar imaginando. Hay unos buenos equipamientos de armas de 2 manos en especial. Y por último tenemos a Catedral. La Catedral de... podríamos decir que sí, es también muy buena la Catedral de Monasterio Escarlata, porque obviamente ya hay también varias cadenas de misiones para hacer en Catedral de Monasterio Escarlata. Aparte de que Melena Blanca te bota buenísimos intes para telas. Es algo curioso porque si te das cuenta, armería es exclusivamente para lo que son melés, mallas, cueros, y Catedral para lo que es tela, misiones de paladín, avalorios y demás. Entonces lo completa muy bien entre armería y Catedral. Si en el caso dices, oye Osnar, pero yo quiero simplemente subir rápido y a la vez de frente, lo mejorcito, algo rápido, conciso, ítems, todo, armería y Catedral no te podrías perder ninguna de esos. Librería quizás por ahí, por misión, y al igual cementerio, no vale la pena mucho ir hasta tan lejos para solo hacer cementerio. Así que te recomiendo, si vas a ir a Monasterio Escarlata, al menos ser nivel 35 por ahí. Bueno, sigamos con esto, que ya hablamos de mazmorras que ya están en nivel 40 para arriba, por ahí, pues, ¿no? La siguiente mazmorra que pondría, y esto ya es algo custom, pondría a la mazmorra de Gilneas. Y yo le pongo el mejor, hermano. Uf. La mazmorra de Gilneas, si bien es cierto, es muy pesada. Es pesada porque la mazmorra es muy grande y hay que ir a matar a Gringris. La cadena de misiones que te dan y a la vez las misiones del lugar, del entorno, del contexto de Gilneas es buenísimo. Si tú eres nivel 40, te puedes quedar en Gilneas tranquilamente hasta nivel 47. Hasta incluso te diría los equipamientos, los ítems, la experiencia que ganas en esta mazmorra y misiones de cadena de misiones son buenísimas. Gilneas obligatoriamente, hermano. Y más si eres de placas, eres guerrero o eres paladín. Caen muy buenos ítems. Creo que Gringris bota una espada de 2 manos buenísima, rotísima para los que son guerreros de armas y paladín retri. Definitivamente no te puedes perder Gilneas porque de verdad es una experiencia muy bonita. Ganas mucha experiencia, ganas buenos ítems, la vas a pasar muy bien. Y aparte que en el entorno hay un montón de misiones. Tranquilamente de 40 a 47 te puedes quedar en Gilneas. Yo en lo personal hice hasta 6 veces esta mazmorra y la pasas genial. Y es rápida, muy intuitiva de hacer esta mazmorra. No te lo puedes perder. Así que pongo a Gilneas el mejor. Después otro que podríamos decir que está a la par sería Uldaman. Uldaman iría solo por las misiones, te soy sincero. Uldaman es una mazmorra muy, pero muy pesada, muy larga. Y aparte que el equipamiento, si bien es cierto, los 2 primeros bosses en especial, creo que para la horda solamente puede equiliar a los 3 enanos, que botan muy buen casco, muy bueno un buen escudo y nada más. Después el resto por ahí que bota un buen staff, pero no lo sé. Creo que Uldaman se ha quedado un poquito estancado. Yo iría solamente por la cadena de misiones que me dan en Forgas. Seguimos Alianza, creo que en la Horda es en Entrañas, no estoy muy seguro. Pero te soy sincero que Uldaman es una mazmorra que solo iría por quest. La experiencia no es tan buena, la mazmorra es muy pesada, la mayoría wipea siempre en los escorpiones. Entonces solo iría por quest y nada más, no lo repetiría muchas veces. Dejo a Uldaman en esa tercera fila. Después algo equilibrado, algo que ya está por ahí en esos niveles, podríamos decir que pues sería, pues sí, Zul'Farrak. Zul'Farrak, papu. Zul'Farrak, ¿qué te puedo decir de Zul'Farrak? Zul'Farrak es obligatorio, amigo, así que podríamos ponerlo como bueno para equiparse, ¿sí? Porque bota un arma, ya a partir de Zul'Farrak botan ítems épicos, o sea, los de color morado. Al igual Gilneas también lo bota, en el último boss. Pero sin embargo, en Zul'Farrak creo que el primer boss te bota una espada de 2 manos que es épico y está buenísimo, tiene una muy buena maldición. Podríamos decir que es buena para equiparse porque está al paso y a la vez también hay cadena de misiones importantes. Es casi el intermedio de estos dos, pero yo más lo pongo como que para equiparse al paso nada más. Y aparte que hay buena cadena de misiones, ganas le veo y he visto que la mayoría en WoW Classic ya saben
que los clásicos magos revientan muchísimo en Zul'Farrak. Por eso podría incluso ponerlo en el mejor, pero sin embargo sería solamente para los magos. Pero lo pongo bueno para equiparse, para el momento, y ya está. Lo puedes repetir hasta varias veces, lo que tú quieras. Porque sí, la mazmorra es muy pequeña, no es tan grande. Incluso creo que en esta parche que se va a lanzar van a ampliar 2 voces más, lo cual me parece genial. Y bueno, seguimos con la siguiente, que sería, a ver, la siguiente mazmorra, que la verdad no estoy muy seguro, creo que ya esto es algo del mismo Turtle WoW. Creo, no me acuerdo el nombre de esta mazmorra, creo que se llama, Arbolea Creciente, creo que es una mazmorra, sí, de nivel 32 a 38, Arbolea Creciente. La verdad nunca he ido a esto, no puedo opinar muchísimo al respecto porque creo que esta Arbolea Creciente queda en Kalimdor. No estoy muy seguro, la verdad. Lo voy a poner como que... bueno, solo quest nada más, porque como es un mapa, una mazmorra custom... me imagino que va a haber unas misiones de contexto y demás. No estoy muy seguro cómo es esto de aquí. Si alguien ha ido a Arbolea Creciente, me lo deja en la caja de comentarios. No he visto en el buscador de mazmorra tampoco. Creo que esto ya es para lo que están en el server europeo. Ya han disfrutado de esta mazmorra. Así que no puedo opinar mucho al respecto. Después vamos con otra mazmorrita que ya estamos hablando ya de nivel 45 a 55. Por ahí alrededor. Que sería Maurudon. Pues, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Maurudon. Maurudon. ¿Qué te puedo decir de Maurudon? Hay varias cadenas de misiones en Maurudon, pero sin embargo la mayoría siempre se va en el tema de Orange. En Orange creo que la mayoría solamente va por la que es cadena de quest. Al igual el otro que es Purple, solamente cadena de quest. Mayormente la Horda tiene más misiones para lo que es Maurudon. Sin embargo, en la alianza sí nos sirve hacer bastante, y creo que la Horda obviamente también sería Princess, porque sí, bota muy buenas espadas épicas, y creo que también algunos ítems de tela y de malla están muy buenísimos. Para cazador también botan un buen rifle y algunas recetas buenísimas para los que son ingenieros. Entonces a Princess sí le pongo bueno para equiparse, porque sí, no le puedo poner el mejor porque no se disfruta mucho, la mazmorra es muy pesada, pero sin embargo el equipamiento que bota Princess es buenísimo, bueno para un rogue, un guerrero de doble empuñadura, de furia y nada más. Lo pondría como bueno para equiparse, y el otro que es naranja y púrpura lo pongo solamente para quest, nada más. Después vamos con el siguiente, que sería, a ver, uno que ya esté a la par, podríamos decir que es... creo que Templo Sumergido está por ahí ya, nivel 52, por ahí 49. Templo Sumergido, definitivamente el mejor. ¿Por qué pongo el mejor? Porque es una mazmorra fácil de llegar. La Horda tiene maestro de vuelo cerca, al igual la Alianza. Aparte que la mazmorra no es tan amplio. Es un poco tedioso porque es tipo circular. Y aparte que bota una cadena de misiones buenísima. Bota espadas épicas, también armas, en fin. Y también hay cadena de misiones, pero muy básicos, la verdad. En el tema de mayas, recuerdan que en Tierras del Interior hay una misión especial para ir a Templo Sumergido. Lo recomiendo bastante porque el casco te va a servir incluso para nivel 60, en el caso que seas chamán o cazador. Entonces yo sí pongo a Templo Sumergido como una muy buena mazmorra. Te vas a salir muy buen armado, vas a ganar buena experiencia, no es lejos de llegar, así que lo vamos a poner en el mejorcito. Definitivamente Templo Sumergido. Después vamos a hablar de los siguientes mazmorras que ya prácticamente ya de nivel 55 allá para el 60, el max level acá en Turtle WoW. Podríamos poner ya lo que es Stronghold, creo que sí, sí, claro. Es Stronghold, pues no, Stronger, no, Stronghold, perdón. Stronghold podríamos decir que el de vivos. Yo iría para equiparse porque bota muy buenos equipamientos para malla y placas. Le pongo bueno para equiparse. La verdad que es relativamente largo la mazmorra. Aparte que matas ahí a Balnazar. No estoy muy seguro si era Balnazar o Tychondrius. Y sí, es una muy buena mazmorra. Hay muy buenos equipamientos para esos niveles. Y créeme que sus equipamientos te van a servir incluso para nivel 60. Y después hablamos del lado de los muertos. Yo sí lo pondría como el mejor de todos. ¿Por qué pongo el mejor de todos? Porque en el lado de los muertos bota muy buenos trinkets. Aparte el último boss te dropea una espada épica que te da un buffo. Aparte que cae una muy buena capa para DPS. Cae bastantes ítems mayormente para DPS, y para lo que es vivo sí diría que cae más para telas. Después, bueno,
Eso es Stronghold. Y vendrías, el siguiente sería de nivel ya 55 y algo. Estaría Cholomancer. También es Cholo, también te pongo el mejor. Bota muy buenos equipamientos. Hasta incluso te bota partes de la tier 2. Perdón, de la tier 0.5. Entonces, Cholomancer con Stronghold de los muertos, yo te sugeriría ir siempre a estos de nivel 55 para arriba. ¿Por qué? Porque si tú subes de reputación con el pacto del alba, creo que se llama, hay un intendente que te está dando ítems épicos buenísimos. Así que no te puedes faltar a esas dos mazmorras. Y créeme que vas a ir muchas veces vas a ir a estas dos mazmorras hasta que te puedas armar y sacar casi todo el tier 0.5. Vamos con el siguiente, que sería, ya hablamos un poquito de otro server que también ya es custom de Turtle WoW, que sería las criptas de Karazhan. Yo en lo personal no he ido mucho a las criptas de Karazhan. Yo le pondría más que todo como para equiparse, porque sí que hay buenos ítems de tela, algunas cositas de malla, pero no es tan divertido, la verdad. De hecho es un poco pesado ir a esta mazmorra. Después tenemos el otro que es esta mazmorra, si no recuerdo muy bien, pero está en las estepas ardientes, creo que sí. Déjame acordar un poquito. No me acuerdo muy bien, pero creo que está en las estepas ardientes. Creo que era la fundición de roca negra. No, fundición hierro negro, que están aliados con los roca negra, los orcos. Lo pondría como una... bueno, para equiparse. ¿Por qué? Porque esta mazmorra, lo malo es que es demasiado largo y los bosses son pesados. Y aparte tienes que saberte buenos caminos para evitar estar limpiando todo el mapa. Porque sí, es demasiado largo esta mazmorra. Y aparte es un poco complejo porque hay que bajar algunos bosses que están debajo de la alcantarilla, dentro de la cámara de la mina y demás. Pero bota muy buenos ítems y buenos trinkets, en especial para lo que es PvP. Así que lo pongo bueno para equiparse porque no hay muchas cadenas de misiones para esto, pero sin embargo buenos ítems para que se vaya buildeando bien tu personaje. Después tenemos otro que es custom, que podríamos decir que es, otro que es custom, porque ya no vienen más custom, solamente esos. Ya a partir de eso, pues bueno, Direct Maw, lo pondría solamente para equiparse. El norte lo pondría también para equiparse. El este y el norte es mayormente para equiparse. Es demasiado largo como para decir llegar a nivel 60 para levelear. No lo sé. No lo disfruto, es muy largo, pero sí cae muy buenas cosas. Y el oeste, el oeste sí lo pondría el mejor por obvias razones, porque hay una cadena de misiones donde te dan unos hermosos avalorios, muy aparte que te botan una espada épica que es para guerreros y paladines, que es mayormente para tanques. Entonces, genial. Hay muy buenas cadenas de misiones. La mayoría va por los avalorios, te soy sincero. Después, bueno, ya prácticamente llegando a nivel 60. En nivel 60, ya de 57, podríamos hacer el EBRS. Ya saben que el EBRS sí definitivamente lo tienes que hacer. Yo lo pongo solo para Quest, porque el EBRS es muy pesado, amigo. Es muy pesado, demasiado pesado. Tendrías que ir con un equipo que de verdad va a estar buenas horas aquí. Al menos mínimo 1 hora y media tranquilo si van rusheando. Por el tema de las misiones, para que se te vaya desbloqueando, para que puedas entrar a Onyxia, cadenas de misiones, bastantes. Mayormente para entrar a Onyxia y próximamente a Núcleo de Magma. Entonces yo lo pondría solo para Quest, porque para equiparse, si bien es cierto, te bota la tier 0.5, pero no lo hace tan disfrutable. Yo lo pongo para Quest y ya está. No me quiero olvidar de Taurizan, de los que son los hierro negro. Los hierro negros es bueno para equiparse también. Buenísimo. Aparte que el último boss te bota un hermoso trinket, un buen collar. Entonces sí lo pongo a lo que son a profundidades de roca negra. Está buenísimo, ahí sí está. Otro más que podríamos decir, ya prácticamente nivel 60, hermano. Ya para el nivel 60, ¿qué te puedo decir? Pondría a las mazmorras de Ventormenta parte 2, sí. El fuerte Ventormenta, este es algo custom de Turtle WoW. Lo pondría solamente bueno para equiparse, porque ni siquiera tiene cadena de misiones, salvo uno que otro, pero no lo sé. Creo que solamente te da un buen
un arma a distancia, no recuerdo bien, creo que era una ballesta, sí, creo que la cadena de misiones era una ballesta y nada más. En el caso para cazadores, el último boss te bota un buen trinket, por eso lo pongo más que todo para equiparse. Aparte ya no hay nada que hacer, ya no hay que levelear porque para entrar a esta mazmorra es de nivel 60. Obviamente va a ser para equiparse. Al igual la mazmorra... Oye, me estaba olvidando una mazmorra más, creo. Sí. Black Moraz. Sí, definitivamente a Black Moraz lo pongo el mejor de todos. ¿Por qué? Si bien es cierto, ya no ganamos experiencia porque Black Moraz se va solamente de nivel 70. Pero sin embargo, ganas muchísima reputación con el vuelo... Con los vuelos de bronce. Y aparte que el intendente te bota recetas, que creo que es de alquimista, de herrería, y aparte arma de asta, armas de una mano, espadas para castors, que está buenísimo. Black Moraz no te lo puedes perder porque el intendente da muy buenas cosas. Aparte que los ítems también están buenísimos para que ya puedas ir raideando, aproximarte ya a lo que es Onyxia y Black Moraz. Y VRS, bueno, VRS ya es de para nivel 10, no voy a hablar de estos porque esto ya sería lo que es mazmorras de 10 jugadores y bandas sucesivamente, ¿no? Como Ankirak, Núcleo de Magma, Vuelo Negro, Las Ramas, Soul Group y Onyxia. Bueno, esto sí no entra en la lista de mazmorras. Bueno, comparitos, sé que el video ha sido demasiado extenso, pero créeme que ha valido la pena opinar estas cositas. Vamos a resumirlo rápido. Ya sabes que para los que son, pues... subir rápido, buen equipamiento y fácil de llegada. Ya saben que está en las pestañas los mejores. Ahí he puesto la lista. Ya saben, de la horda, de admines, mazmorras, lo que es Monasterio Escarlata, solamente armería y catedral. Guilneas, imperdible. Templo sumergido, de ley tienes que ir. Ya sabes que Stronghold en los muertos te botan buenos trinkets, PvP también. Y buenas armas, también el último boss. Como también Scholomancer, Scholo, como le decimos así. Buenísimo también para lo que es cadena de misiones. Y aparte subir reputación con el alba. Después Direct Maul West nada más. Y pues Direct Maul para el último, para ganar reputación y armarse, ¿no? Y esto sería mi lista, comparitos. Espero que les haya gustado este video, les haya sido interesante. No olviden suscribirse para ver más videos así, como también déjame en la caja de comentarios si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, o si tienes tu propia tier list, o quizás crees que yo estoy equivocado, o me recomiendes alguna mazmorra de los que no valen la pena, quizás no he explorado como debe ser. Así que nada, compás, espero que no olviden dejarme el sabrosito like, que créeme que eso ayuda mucho al canal. Y nos vemos hasta otro próximo video. Chao.